Hola, mi nombre es Paulina Elizareth Ramírez Venegas y hoy voy a hablar sobre el curso de lectura y redacción del primer semestre del Tecmilenio. En este curso aprendes la importancia de comunicarte eficientemente, aprendes a redactar correctamente un ensayo y otros tipos de texto y mucho más. A continuación explicaré cada cosa se vio en el semestre en 3 vídeos, uno hablando de cada módulo. El primer módulo se llama la comunicación eficiente, el cual trata sobre los elementos de la comunicación, sus características así como sus respectivos medios y variantes. El curso comienza presentando los elementos para la comunicación eficiente. La comunicación es tan antigua, que va unida con el surgimiento del ser humano, ya que históricamente nuestra especie ha inventado formas de expresarse, de dejar huella y de hacerse entender en comunidad. La comunicación se define como poner en común con otro u otros sentimientos, pensamientos, opiniones, acuerdos y desacuerdos. Los elementos de la comunicación son el emisor, el mensaje, el receptor, el código, el canal, el contexto, y por último la retroalimentación. La comunicación es el lenguaje que más empleamos todos los días, por ejemplo cuando nos despertamos y decimos buenos días. Aunque se nos dice que desde muy pequeños aprendemos a hablar, en realidad lo primero que hacemos es comunicarnos por medio de onomatopeyas, es decir, imitamos los sonidos naturales y artificiales que están a nuestro alrededor y lo hacemos casi con sonidos guturales, muy parecidos a los que emitían los hombres prehistóricos. La comunicación mímica es nuestra primera forma de comunicación, ya que cuando nacemos, con lo que primero comunicamos es con nuestro cuerpo. El último de los tipos de comunicación es la escritura, la cual traspasa las barreras de espacio-tiempo, ya que deja huella del mensaje que se quiere comunicar. En la comunicación existen diversas interferencias que pueden impedir que el mensaje llegue a su destino o bien, que el mensaje no sea lo suficientemente entendible por lo que la respuesta del receptor se vea afectada, es decir, que la comunicación no sea eficiente. A estas interferencias se les conoce como ruido en la comunicación. Existen varios tipos de ruidos: ruido fisiológico, ruido semántico, ruido físico, y por último, ruido psicológico. Hace apenas una década aún establecíamos comunicación frecuente por medio de cartas y postales que eran enviadas vía correo, o bien, en la comida se charlaba con la familia de lo que había ocurrido a cada uno de los integrantes. En estas formas ya no suelen darse muy a menudo, en cambio, se han transformado en nuevas formas de comunicación. Las nuevas tecnologías han implicado además nuevas formas de comunicación, que implican los llamados lenguajes tecnológicos, y son los nativos digitales. La carrera por poseer tecnología de punta es inalcanzable y muestra de ello es el surgimiento de los gadgets y la competencia feroz de las marcas por ganar públicos compradores. Por otro lado, los widgets son aplicaciones, programas, juegos, tienen una gran cantidad de información visual. Las diversas tecnologías nos permiten comunicarnos de muy diversas formas, pero hay que reconocer que debemos utilizar los widgets de forma adecuada, por ejemplo los chats, correos electrónicos, redes sociales, blogs, videollamadas, mensaje de texto, WhatsApp, llamadas telefónicas y Twitter. La lengua es el sistema lingüístico del que se vale una comunidad hablante y que se caracteriza por estar fuertemente diferenciado, por poseer un alto grado de nivelación. El enriquecimiento lingüístico nunca termina, pero la etapa más intensa y decisiva de su formación es la infancia y la juventud. Las lenguas nombran solo aspectos de la realidad y esto permite que haya pluralidad. La lengua o idioma tiene carácter social puesto que es un código oral, y a veces también escrito, creado y utilizado por los individuos de cada sociedad para comunicarse. Cada lengua o idioma utiliza distintas palabras para un mismo objeto. Lo que en español es un perro, en inglés es dog, en francés chien, en italiano, cane y en alemán, un. El habla es un campo del lenguaje en constante ebullición, es la suma de lo que dice cada persona, es el conjunto de combinaciones y actos fonéticos que necesita el hablante para expresarse. Las variedades sociales de la lengua son edad, sexo, grupo social, variantes individuales o registros, variantes geográficas, grado de instrucción y las variantes individuales. Tenemos diferentes formas de comunicarnos de acuerdo a la situación o al contexto. De esto se deriva el hecho de que nos comunicamos de forma distinta, como lo son formales, cuando tenemos una entrevista de trabajo, cuando presentamos un examen, una conversación con personas cultas; informales, cuando estamos en casa con los amigos, los familiares, los vecinos. Se caracteriza por la desorganización sintáctica.
Los sistemas de comunicación del hombre son complejos y elaborados porque utilizan un lenguaje. Esto significa que cuando se escribe o se habla, es para comunicar ideas y que los demás puedan percibir el mensaje que se quiere transmitir. Tipos de lenguaje. El lenguaje puede clasificarse en escrito, visual, kinestésico, proxémico, el cual se refiere a la proximidad que establecemos con otros para comunicarnos, es decir, el espacio que está entre el emisor y el receptor y que depende del grado de confianza. Oral. Lenguaje corporal. Gestos. El lenguaje icónico está basado en iconos naturales o artificiales. Lenguaje icónico, códigos universales. Lenguaje icónico, códigos semi-universales. Lenguaje. Jerga, jerigonza, modismos y ciberlenguaje. Para que una persona pueda entenderte, necesita conocer tu lengua, de otra forma, tus palabras le parecerán sin sentido. Esto significa que el lenguaje humano, como todo hecho de comunicación, consiste en emitir e interpretar señales. También se debe reconocer sistemáticamente cómo hablas en tu entorno y cómo hablan en distintas partes del mundo. A eso se le llama jerga, jerigonza, modismos y ciberlenguaje. Ahora explicaré las funciones del lenguaje en la comunicación. Las 6 funciones esenciales del lenguaje son la función referencial o representativa, función emotiva o expresiva, función apelativa o conativa, función fática o de contacto, función poética y función metalingüística. Estas son inherentes a todo proceso de comunicación lingüística y las vincula con los factores de la comunicación. Se conocen como intenciones comunicativas a los elementos que intervienen en cualquier acción en la que se requiere comunicar un mensaje entre un emisor y un receptor. Esto se puede apreciar en el siguiente cuadro. En conclusión, el módulo 1 habla sobre la importancia de comunicarnos de una manera correcta y congruente, así como de saber identificar las diferentes formas en las que nosotros nos comunicamos.